habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Proverbios capítulo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no despreciéis la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros.
tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Le presentamos A Través de la Biblia. Llegamos hoy, amigo oyente, al libro de Proverbios, y estamos seguros que usted ha comenzado a leer este libro y ya está diciendo, bueno, esto parece que no va a ser una historia muy emocionante lo que vamos a leer. Bueno, amigo oyente, sin embargo lo es. Esperamos poder andar a tiempo con el Espíritu de Dios en este libro, porque aquí tenemos un verdadero mensaje para cada uno de nosotros. Creemos que tiene cierta inclinación hacia los jóvenes del presente. Y opinamos que deberíamos incluir aquí también a las jovencitas, porque este mensaje es para la juventud de una manera muy especial, porque este es un día, como siempre lo ha sido, cuando la juventud está buscando respuestas a las preguntas que se presentan en la Biblia. Quisiéramos que usted preste atención especial a la forma en que comienza este libro, porque no es algo que ha sido preparado de una manera descuidada. Tiene un mensaje muy directo, como podremos notar al leerlo. Ahora sabemos que hay muchas personas que piensan que podemos tomar este libro y sacar un proverbio de aquí y otro de allá. Y bueno, creemos que de cierto modo eso está bien hacerlo. Pero lo que deseamos destacar es que cuando tomamos un proverbio y lo examinamos, deberíamos ponerlo de nuevo donde corresponde. Porque los diamantes corresponden al marco donde están engastados. Y el marco aquí es el libro de Proverbios. Ahora hay algunos que tienden a leer el libro de Proverbios de la misma manera en que un hombre dijo que leía el diccionario. Este hombre dijo, a mí me gusta mucho leer el diccionario. Lástimas que las historias allí son tan breves. Bueno, amigo oyente, quizá usted sienta lo mismo acerca de este libro de Proverbios, pero no creemos que sea esa clase de libro. Ahora escuche usted cómo comienza. Comienza diciendo aquí en el versículo 1, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ahora eso identifica al mismo comienzo del libro a su escritor, y como ya hemos dicho antes, los primeros proverbios fueron escritos por él. Los otros fueron coleccionados por él y colocados aquí en este libro. Luego encontramos más adelante que otras personas probablemente reunieron otros de los proverbios de Salomón. Se nos ha dicho que él escribió mucho más de lo que tenemos aquí.
Echemos ahora una mirada a esta primera sección que tenemos ante nosotros, porque en los primeros 9 capítulos encontramos un contraste entre la sabiduría y la necedad. Podemos ver en el primer capítulo al muchacho en su hogar. Está comenzando su vida. Al comenzar en la vida recibe este consejo, esta instrucción de parte de Dios. Notemos lo que dice aquí. El propósito es el conocer la sabiduría y la instrucción. Leamos los versículos 2 hasta el 4. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Debemos tener cuidado de no pasar sobre esto muy rápido, sobre esta sección, porque son 10 palabras las que se han utilizado que parecerían ser sinónimos. Y por supuesto que existe cierta relación entre ellas, pero debemos notar que no son las mismas palabras. Nos gustaría tomar cada una de estas palabras y ponerlas bajo el microscopio para poder observarlas. Vamos a descubrir que ellas no son simplemente sinónimos y que no son presentadas ante nosotros en un montón allí para darnos un comienzo impresionante. Cada palabra de Dios es pura, se nos dice, así es que observemos cada una de ellas. Se nos dice en primer lugar, para entender sabiduría. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con sabiduría? Bueno, como ya hemos dicho una y otra vez, la sabiduría en las Sagradas Escrituras, y esta palabra en particular aquí, quiere decir la habilidad de utilizar el conocimiento correctamente. Se repite en este libro de Proverbios unas 37 veces, y quiere decir el usar el conocimiento acertadamente. Eso es sabiduría. Hay muchas personas en el día de hoy, muchas personas que son una eminencia, que tienen conocimientos, pero que parece que no tienen sabiduría. Ellos parece que no pueden utilizarla adecuadamente. Permítanos agregar algo aquí. La sabiduría en el Antiguo Testamento, para el creyente de hoy, quiere decir Jesucristo. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, se nos dice, «Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría». Note bien, sabiduría, justificación, santificación y redención. Y amigo oyente, la sabiduría es número 1. Cristo es la sabiduría para el creyente del día de hoy. Necesitamos conocer la sabiduría, tener la sabiduría. Y el conocer la sabiduría es conocer a Jesucristo. Pablo dijo que esa era su ambición, que pueda conocerle a Él. Esa era la ambición de la vida de Pablo, el apóstol. Ah, amigo oyente, que esa sea la ambición que domine su alma y mi alma en el día de hoy. ¿Cuánto lo necesitamos? Yo lo necesito, usted también lo necesita, de eso estamos seguros. La sabiduría aquí, por tanto, es Cristo. Y es la habilidad de poder usar el conocimiento acertadamente. Usted se da cuenta, amigo oyente, que el conocer a Cristo es no llegar a ser necio, es el ser una persona sabia. En cierta ocasión había un cartel que decía, «Los hombres sabios todavía están yendo hacia Él». Bueno, usted quizá no sea inteligente cuando va a Él, es decir, a Cristo, pero cuando usted le conoce a Él, entonces tiene sabiduría. Bueno, la segunda palabra que tenemos aquí es doctrina o instrucción. Para entender sabiduría y doctrina, dice. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir con instrucción? Se menciona unas 26 veces aquí en Proverbios, y lo interesante de ver es que a veces la misma palabra en hebreo es traducida por la palabra corregir o castigar, y eso es interesante. Por ejemplo, podemos leer en Proverbios capítulo 13, versículo 24, «El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige». Así es que el corregir aquí quiere decir en realidad dar instrucción. Y por tanto esta palabra instrucción quiere decir que usted tiene que enseñar por medio de la disciplina. Y eso es algo que se ha perdido de vista en la actualidad. Para ilustrar cuán lejos de esto que se menciona en la palabra de Dios estamos en esta sociedad contemporánea, se nos dice que la razón por la cual se pone a los hombres en la prisión es para disciplinarlos y para corregirlos. Permítanos decirle, amigo oyente, que ese nunca fue el propósito en la palabra de Dios al tratar con los criminales. El propósito es el de castigar, el de juzgar. No queda ninguna otra razón. Así es que cuando usted está tratando con un hijo, usted tiene que disciplinarlo porque eso es parte de su instrucción.
Usted tiene que castigarle. ¿Y qué quiere decir todo esto? Usted tiene que enseñarle a él por medio de la disciplina y no por medio de penalidades. Escuchamos decir con frecuencia, ese niño debe ser castigado. No, amigo oyente, ese no es el propósito. ¿Por qué toma usted a Juanito y le da unos cuantos correazos cuando hace algo malo? Y espero que lo haga. ¿Por qué lo castiga? ¿Para mortificarlo? Claro que no. Lo hace para enseñarle por medio de la disciplina. Para darnos cuenta entonces que en este día en que vivimos nosotros tenemos todas las cosas confusas, creemos que necesitamos regresar a los propósitos de Dios. Dios dice que la instrucción es enseñar por medio de la disciplina. Podemos ver lo que ocurre en la enseñanza en el día de hoy. Se habla acerca de la enseñanza y de métodos nuevos. ¿Y qué pasó con el antiguo método de enseñar por medio de la disciplina? Eso es algo que ya ni figura en los colegios del presente. Creemos que la disciplina es algo que nuestros colegios y escuelas necesitan urgentemente en el día de hoy. También es muy necesario en el hogar en el presente. A cierto hombre se le preguntó, a un padre por supuesto, ¿golpea usted a sus hijos? Bueno, contestó él, solo en defensa propia. Y a lo que se ha llegado en el día de hoy, amigo oyente, es que los hijos están educando a los padres en la forma en que ellos deberían haber sido criados y están disciplinando a los padres en el día de hoy. ¿Cómo le parece? En cierta ocasión, un joven muchacho fue a su papá y a su mamá y les dio un discurso de cómo se deberían comportar, y en ese mismo momento, ese joven estaba bajo la orden de un juez. Él estaba bajo arresto y libre bajo fianza, y aún así él estaba tratando de dar una lección a sus padres. Bueno, quizá los padres necesitaban una lección, pero el hijo, por supuesto, no era quien la tenía que dar. Él no era quien debía presentarla. Como usted puede ver entonces, amigo oyente, el enseñar por medio de la disciplina es instrucción. Y Dios, nuestro Padre Celestial, en la actualidad, nuestro Dios está realizando algo bueno al enseñarnos de esa manera. Creemos que aprendemos mucho mejor cuando Él nos toma de la mano y nos da una golpiza, por así decirlo. Y esas lecciones son algo bastante impresionantes para nosotros. Llegamos ahora a otro dicho aquí en el libro de Proverbios, donde se expresa, para conocer razones prudentes. Esto que se refiere al conocimiento aquí en realidad quiere decir inteligencia. También hoy tenemos otra palabra, discernimiento. Hoy necesitamos reconocer que Dios espera que utilicemos nuestra inteligencia. Él espera que utilicemos gran parte del sentido común santificado. Estas son palabras maravillosas como podemos apreciar. Veamos ahora lo que dice el versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Escuchamos las instrucciones para la sabiduría, y aquí tenemos la palabra justicia, que es rectitud. Y eso quiere decir un comportamiento correcto. Cierto profesor de sociología tenía por costumbre preguntar a sus alumnos, bien, ¿qué es lo correcto? Bueno, podemos contestar que aunque quizá no lo conocíamos antes, ahora podemos decir que es Dios y que es correcto, que Dios es justo, que Dios puede separar la luz de las tinieblas, que Dios es quien dice que es bueno tener una separación entre la luz y las tinieblas. Ahora yo no puedo hacer que salga el sol, ni que se ponga el sol tampoco. Solo Dios está controlando este universo. Él hace la luz, Él hace las tinieblas. Dios es quien determina lo que es bueno y Dios es quien determina lo que es malo. Usted puede decir hoy, bueno, ¿es correcto hacer esto? Es correcto, está bien, amigo oyente, si Dios dice que está bien. Alguien dirá, ¿y está mal hacer esto? Bueno, es malo si Dios dice que es malo. Lo bueno y lo malo en el día de hoy, amigo oyente, no son términos relativos, excepto en las mentes de aquellos contemporáneos. Ahora diríamos que el hombre típico, ordinario o contemporáneo cree que el bien y el mal están en partes iguales o proporcionales. Y esa es una de las razones por la cual hay tanta deshonestidad, la gran inmoralidad del día de hoy. Porque dicen que el bien y el mal son términos relativos. Y Dios dice que eso no es así, amigo oyente. Él dice que son como la luz y las tinieblas. Ah, estas son palabras maravillosas. Luego dice, justicia y juicio. Esa palabra juicio quiere decir que usted y yo tenemos que juzgar. Creemos que es lo mismo como hacer una decisión. Hoy el creyente puede llegar a una encrucijada. Y el apóstol Pablo, en su epístola a los Filipenses, dice que nosotros debemos probar las cosas que son diferentes. Algunas veces uno puede llegar a lugares
donde tiene que hacer una decisión en cuanto a cuál camino seguir y hacia dónde va. ¿Va en esta dirección o en aquella? Muchas veces tenemos que hacer decisiones en nuestra vida como hijos de Dios. Tenemos que consultar con Dios para tomar la decisión correcta. Y estamos seguros que el Señor nos va a dirigir de tal manera que no tengamos dudas en lo que tenemos que elegir. Llegamos luego aquí a otra expresión donde dice, y equidad. Y esto se refiere al principio más que a la conducta. No pensamos que el Hijo de Dios tenga que estar bajo ciertas reglas. Creemos que está bajo ciertos grandes principios en el presente, y que estos principios deberían guiarnos. Por ejemplo, cuando estábamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos, usted recordará que dijimos que allí se mencionaba 3 grandes principios, que nosotros deberíamos tener entusiasmo por lo que tenemos que hacer. Y amigo oyente, permítanos decirle que hay demasiada conducta cristiana en el día de hoy que se lleva a cabo como si uno estuviera pisando cáscaras de huevo. Ahora no sabemos si deberíamos hacer esto o no, pero amigo oyente, permítanos decirle lo siguiente, no interesa lo que sea. Este es un principio. Si usted no puede dedicarse a eso de una forma entusiasta, entonces no debería hacerlo. El Hijo de Dios debería hacer estas cosas con comodidad, amigo oyente. Cualquier cosa que hagamos, debemos hacerla con entusiasmo, y deberíamos estar convencidos plenamente, como dice el apóstol Pablo. También se nos dice que después que hemos hecho algo, no deberíamos tener un remordimiento de conciencia. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, se nos dice allá en Romanos 14:22. Hay muchas personas que en la actualidad dicen, ¿cómo desearía no haber hecho eso? Bueno, no me tiene que preguntar a mí. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ese es un principio. No es una regla, sino un principio. Usted puede aplicar eso en cualquier cosa. Y si usted puede mirar hacia lo que hizo en el día de ayer y decir, aleluya, fue un gran día para mí. No interesa lo que usted haya hecho, amigo oyente. Eso fue algo correcto. Ese es un gran principio, ¿ve usted? Y luego tenemos otro gran principio. Debemos llevar nosotros la carga de los demás y no satisfacernos a nosotros mismos. Por tanto, debemos reconocer si lo que estamos haciendo puede ofender a nuestro vecino. ¿Ofende esto a mi hermano? Esos son grandes principios de conducta, amigo oyente, que deberían guiar al creyente. Bien, sigamos adelante, ya que hemos pasado bastante tiempo en esto. Notemos lo que sigue diciendo este libro de Proverbios. Se nos dice aquí en el versículo 4, para dar sagacidad a los simples. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir eso? Bueno, creemos que esto se usa mucho en estos días en la televisión. Debemos ser prudentes, eso es lo que se dice. Eso en realidad quiere decir que debemos ser sabios en lo que hacemos. El Hijo de Dios no debe actuar neciamente. Hay algunos matrimonios jóvenes que cometen una equivocación al ir al campo misionero. Ciertos jóvenes simplemente cerraron los ojos a la realidad y salieron al campo misionero. Se les había urgido que no lo hicieran, pero ellos fueron y regresaron fracasados. En realidad, ellos hicieron un desastre de esos días al tomar esa acción. ¿Por qué? Porque no fueron prudentes. Usted tiene que ser sabio en lo que hace, amigo oyente. Usted recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Notemos lo que dice ahora, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Bueno, la inteligencia aquí se refiere al conocimiento e información que es buena para él. En cierto laboratorio científico de una universidad, se había colocado un cartel que servía como distintivo de los estudiantes de ese lugar, en el cual se leía lo siguiente, lo principal para el saber es saber dónde hallarlo. Y esa es la razón por la cual es bueno tener la Biblia a mano y acostumbrarse a leerla, porque si usted no sabe, usted puede estar seguro de encontrar allí lo que necesita. Ahora, la última palabra que se utilizó en este versículo fue cordura. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir cordura? Eso quiere decir cuidado, previsión. Y esto es especialmente para los jóvenes, ya que generalmente los jóvenes no tienen mucha previsión. Debo decir honradamente que cuando yo era joven era así. Quizá lo sea en alguna manera, ya que me olvido de muchas cosas, pero nosotros debemos ser más cuidadosos. Cuán hermoso es encontrar a un creyente que es atento y que piensa bien lo que hace. Hay veces que nuestros amigos nos sorprenden con las cosas que hacen por nosotros, especialmente si tenemos necesidad de algo.
Hay creyentes maravillosos que son muy cuidadosos, piensan en los demás, y esa es una característica que nosotros deberíamos tener. Este libro de Proverbios nos va a ayudar mucho con todas esas palabras, y las podremos incorporar en nuestras propias vidas. Ahora, al llegar al versículo 5, notamos que salimos un poco de esta área. Allí dice en este versículo 5 del capítulo 1 de Proverbios: «Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo». El hombre sabio oirá. Esta ha sido una característica de los grandes hombres, los cuales nunca llegan a un nivel desde el cual piensan que ya han aprendido todo. En cierta ocasión se presentó un joven artista en la televisión. Él había llegado a la fama de una manera meteórica. Y una de las cosas que lo caracterizaban era su arrogancia. Él sabía todo. No creemos que sería posible decirle nada a una persona así. Pero aquí se nos dice, oirá el sabio. Y sigue diciendo, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Ese, amigo oyente, es un desafío, un reto para nosotros al entrar a este libro de Proverbios y estudiarlo. Lo que Salomón va a decir aquí es que si usted es lo suficientemente inteligente, escuchará lo que se dice aquí en este libro. Amigo oyente, no es escuchar lo que yo tengo que decir, sino escuchar lo que el Espíritu de Dios tiene que decir en este libro de Proverbios. Y ya sabemos que tiene algunas cosas muy selectas que decirnos en este libro. Son grandes verdades expresadas en frases muy pequeñas. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa. Será pues, hasta entonces, que las verdades de este libro de Proverbios iluminen su vida día a día, es nuestra ferviente oración. En este día, amigo oyente, regresamos al libro de Proverbios. En nuestro programa anterior tuvimos un estudio de palabras, y creemos que eso fue algo muy importante. Llegamos ahora a un reto, a un desafío, como pudimos ver en nuestro programa anterior, en la primera parte del versículo 5, donde decía, oirá el sabio y aumentará el saber. Ahora aquí en el versículo 6 de este capítulo 1 de Proverbios leemos, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Hay una declaración en la palabra de Dios que también se encuentra en el libro de Proverbios, lo cual veremos más adelante, y es algo que en realidad nos encanta. Dice así, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Dios ha dado el Evangelio en una forma tan cristalina que puede ser declarado a viva voz, pero hay mucho de la verdad que se encuentra en la palabra de Dios que no está colocada en la superficie como si fueran diamantes esparcidos sobre la tierra. Dios nunca ha hecho eso. Dios siempre ha colocado las joyas, y lo que es de mucho valor, lo ha escondido, por así decirlo, para que el hombre tenga que encontrarlo. El hombre tiene que hacer un esfuerzo para hallarlo. El oro tiene que ser sacado de las entrañas de la tierra, así como también los diamantes. Otras cosas preciosas también tienen que ser excavadas. Y en el caso del petróleo, por ejemplo, debe hacerse perforaciones para poderlo obtener. ¿Por qué? Porque así es como Dios hace las cosas. Es para la gloria de Dios el esconder alguna cosa. Ahora, la palabra de Dios merece todo el estudio que usted pueda darle. Es decir, el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ahora, Él no dijo que no había que escudriñarlas. Lo que Él dijo en realidad es, escudriñad las Escrituras. Usted cree que lo ha encontrado, pero aún no lo ha buscado. Usted ha estado leyendo la Biblia, pero usted no ha encontrado el verdadero tesoro que allí se encuentra. El verdadero tesoro está allí y es Cristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amigo oyente, si usted no ha encontrado a Cristo Jesús en la Biblia, entonces usted no ha estado buscando los diamantes, usted no ha estado excavando lo suficientemente profundo para encontrarlos. Eso es lo que se nos dice aquí en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 6. Leamos otra vez. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Es decir, que Dios ha colocado esas grandes verdades aquí. Y diríamos que la tragedia de nuestro tiempo es la ignorancia de la palabra de Dios que podemos ver aún en el púlpito y también en la congregación. Hace falta realizar un estudio serio y concentrado de la palabra de Dios.
Hay algunos que opinan que en la actualidad uno puede leer rápidamente un pasaje de la Biblia y comprender todo lo que allí se dice. Confiamos en que hayamos podido descubrir una cosa, por lo menos en este estudio, y es que, amigo oyente, usted no logra comprender todo si no estudia profundamente la palabra de Dios. En la población de Fort Myers, en el estado de Florida, en los Estados Unidos, existe el hogar y el laboratorio donde trabajaba Thomas A. Edison. Y también existe un museo allí ahora. Una de las cosas que él estaba buscando, tratando de descubrir, era el caucho sintético. Edison tenía como vecinos a Firestone y a Henry Ford. Y uno ya puede darse cuenta por qué estos dos estarían tan interesados en ver lo que ese hombre estaba buscando, y todos estaban trabajando juntos. En ese lugar existen cientos de probetas y otros artefactos de un laboratorio. ¿Sabe usted lo que él estaba haciendo allí? Él estaba tomando todas las cosas que uno puede imaginarse para probarlas, a ver si él podía sacar algo sintético de allí. ¿Y sabe dónde lo consiguió? En esa planta que se conoce como diente de león o amargón. Ahora ese sería uno de los últimos lugares donde uno buscaría caucho sintético. Pero así es como él estaba buscando o haciendo pruebas para tratar de hallar lo que él deseaba. Y al observar la labor que se lleva a cabo en un laboratorio de esa clase, y los cientos de probetas que esta gente utiliza, y las largas horas que tienen que pasar trabajando allí para tratar de encontrar algo, uno no puede menos que pensar en la poca atención que le damos hoy a la palabra de Dios, donde uno puede realizar verdaderamente pruebas, uno puede llevar a cabo estudios verdaderos. Y en el día de hoy, amigo oyente, el desafío que tenemos en el libro de Proverbios es que debemos excavar bien profundo. El desafío, el reto, es el de un estudio serio. Pablo dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es el gran desafío que tenemos ante nosotros. La clave del libro de Proverbios, como ya hemos mencionado, la encontramos en el versículo 7 de este primer capítulo, donde dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es un contraste interesante el que encontramos en la segunda parte de este versículo, donde dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta gente no aprende nada de esto. La experiencia nunca le enseña nada al insensato. Pero el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Para ilustrar esto tenemos una sencilla historia que quizá nos aclare el punto un poquito. En cierta ocasión, un hombre de negocios iba viajando por la carretera en su automóvil y de pronto uno de los neumáticos estalló. Tuvo que salir de la carretera y detener su automóvil al lado de un manicomio. Del otro lado de la cerca estaba un hombre observándolo con mucha curiosidad y miraba mientras este motorista cambiaba la rueda de su automóvil. Nunca le dijo nada a él, simplemente permaneció allí mirándolo. El motorista tampoco quería decirle nada, no sabía en qué condiciones se encontraba ese hombre que estaba en ese manicomio. Así es que, cuando él estaba cambiando la llanta de su automóvil, colocó la llanta de repuesto en el lugar apropiado. Pero antes de poder asegurarla con las tuercas correspondientes, todas ellas cayeron a un desaguadero, 4 o 5 de esas tuercas cayeron allí, y ese hombre se quedó allí rascándose la cabeza sin saber qué hacer. Entonces el hombre que estaba en el manicomio le dijo, ¿por qué no quita una tuerca de cada una de las otras ruedas, y la coloca en esa que no tiene ninguna, y va a la estación de servicio, y allí podrá conseguir las otras que le faltan, y arreglar la rueda? Y este hombre miró sorprendido al otro que estaba en el manicomio y le dijo, ¿por qué no pensé yo en eso? Fíjese usted está en el manicomio y yo estoy aquí afuera. Y sin embargo, usted es quien pensó en la solución. A lo cual el hombre que estaba en el manicomio le respondió, bueno, yo puedo estar loco, pero no soy estúpido. Y amigo oyente, eso es exactamente lo que este libro de Proverbios está tratando de hacer por nosotros hoy. El sacarnos de la posición de ser tontos o estúpidos en la vida. En realidad, este es un libro que nos va a ayudar y vamos a ver mucho acerca de esto al avanzar en la lectura de este capítulo. Veamos ahora lo que nos dice aquí el versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Eso es algo para el hogar. Esa es la relación que debe existir en su propia casa. Ya hemos hablado de esto antes. Y el versículo 9 dice,
porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hay muchos de nuestros oyentes hoy que pueden pensar en un hogar donde tenían un padre y una madre muy buenos, quienes los instruyeron, les enseñaron a amar a Dios y su palabra, y nunca se apartaron de las buenas cosas que habían aprendido en su hogar. Que Dios tenga misericordia del padre que no está instruyendo a sus hijos en su propio hogar en las cosas de Dios. Bien, ahora usted puede notar que vamos a pasar a otra área diferente. El versículo 10 de este capítulo 1 de Proverbios dice: Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Ahora usted sale del hogar. ¿Y cuál es la primera persona que encuentra? Bueno, generalmente es un pecador, porque la mayoría de la raza humana está formada por pecadores. Es decir, que ellos no han llegado a Cristo todavía. Todos nosotros somos pecadores, pero usted se va a encontrar con el pecador que en realidad está viviendo en pecado. Ahora, ¿cuál debe ser su actitud en cuanto a esta persona? De paso, debemos decir que antes habíamos mencionado que en el libro de Proverbios usted encuentra un proverbio para cada personaje de la Biblia. Y también creemos que usted puede encontrar un proverbio para cada amigo suyo. Y sería mejor que usted no le diga a su amigo lo que encuentra aquí en cuanto a él. Pero en fin, tenemos aquí un proverbio que se refiere a alguien de la Escritura. ¿Quién piensa usted que puede ser? Leamos el versículo 10 otra vez. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿No le parece a usted que esto es apropiado a José, cuando él fue llevado como esclavo a la tierra de Egipto, y la esposa de Potifar trató de seducirle? Tenemos aquí a uno que es un ejemplo de esto, y él no consintió a eso. Ahora ese pequeño que ha crecido en su hogar es un jovencito que sale a la vida, ¿y qué es lo que va a hacer él ahora? Bueno, este es su problema. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Y qué sucederá entonces? Bueno, aquí tenemos lo que sucede. Leamos los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 1 de Proverbios. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Este joven se encuentra con un pecador que ya tiene un plan y un programa preparado. Él quiere lograr algo sin hacer nada, quiere vivir de lo que la otra persona tiene y hacer sufrir a los demás para poder él prosperar. Ahora en la primera parte del versículo 14 leemos, echa tu suerte entre nosotros. Eso es lo que ellos dicen. Y en la segunda parte de este versículo 14 leemos, tengamos todos una bolsa. Eso es algo bastante interesante, como podemos ver. Es la filosofía de nuestros tiempos. Vivamos todos de la misma bolsa. Y por lo general, aquellos que quieren hacer eso no están haciendo nada ellos mismos. Ellos quieren que usted y yo compartamos lo que hemos logrado con nuestro trabajo y ellos no tienen ninguna clase de contribución que hacer. Esa es una filosofía falsa de la vida, pero esa es una filosofía que es muy común entre los jóvenes de nuestros días. Desafortunadamente, ese es el pensamiento y el sentir de la hora presente. Lograr algo sin dar nada y utilizar toda clase de métodos para recibir eso. Aún métodos pervertidos, malvados. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que cuando su papá falleció en un accidente, él tenía 14 años de edad, su mamá y su hermana lo llevaron de regreso a la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, donde era su hogar. Y él tuvo que ir a trabajar. No pudo continuar en la escuela porque hacía falta dinero en la casa. Consiguió un trabajo en una ferretería que vendía de todo al por mayor. No solo vendían cosas relativas a la ferretería, sino que también vendían dulces y toda clase de cosas. Y él tuvo que trabajar en el departamento de correspondencia con otros muchachos. Bien, el Dr. McGee contaba que estos jóvenes no eran muy buenos. Se habían dado cuenta que uno podía sacar de las cajas de dulces un pequeño paquete y que nadie se daría cuenta de ello ya que se vendía al por mayor. Y allí había por lo menos unas 50 cajas, digamos. Pues bien, uno podía llenar varias de ellas por uno mismo. Y el Dr. McGee confesaba que el primer día él cooperó con los muchachos y que luego su conciencia comenzó a molestarle durante la noche, ya que se dio cuenta que eso no estaba bien, se había dado cuenta que estaba robando. Así que al día siguiente fue y le dijo a sus jóvenes compañeros de trabajo que él no quería seguir tomando lo que no le pertenecía, sino dedicarse a trabajar honradamente. Calculó que eso era lo mejor que podía hacer.
Ahora debemos decir, amigo oyente, que es fácil caer en costumbres de un grupo como ese, por la presión que ejerce. Especialmente si uno es joven, puede llegar a hacer estas cosas que no son buenas, o el trabajar con un grupo que no hace todo lo que debe hacer, y en realidad no producen lo que deberían producir por el pago que están recibiendo. Es muy fácil cooperar en esa clase de cosas cuando uno es joven. Así es que, este es el primer consejo que se le da al joven cuando sale del hogar. En el versículo 15 leemos, «Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas». Y eso es lo que llamamos en el día de hoy separación. Esa es la clase de separación que la palabra de Dios deja bien en claro. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, como vemos en 2 Corintios 6:17. Bien, lo que Pablo estaba diciendo en ese momento era relacionado con la idolatría, pero uno lo puede aplicar muy bien a lo que estamos hablando ahora. Y Salomón está diciendo aquí que se aparte de esos amigos perversos con los que estaba. Ahora en los versículos 16 al 18 de este capítulo 1 de Proverbios leemos, «Porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo». Cuando uno se envuelve en esta clase de cosas, eventualmente lo llevará a usted a su propia destrucción. Usted está atrapado en su propia red. Y el versículo 19 dice, «Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores». Y esta es la condenación al comienzo de la codicia. Usted y yo vivimos en una era materialista hoy. Cierto profesor en una universidad ha tomado la posición de que las universidades tienen que apartarse de enseñar ese materialismo craso del presente, que deberían regresar a la religión en el día de hoy, como dijo él. Debemos decir aquí que hay unos pocos que se están despertando. La codicia es uno de los grandes pecados de ahora, y eso es lo que se está condenando aquí. Ahora en el versículo 20 dice, «La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas». La sabiduría está urgiéndole a usted a que vaya al colegio y que de veras aprenda algo, que vaya a su propia universidad. Y luego los versículos 21 y 22 de este capítulo 1 de Proverbios dicen, «Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia?» Y eso se refiere aquí a la tontería, a la estupidez, si se nos permite la expresión. Ahora, ¿por cuánto tiempo va a ser tonto, torpe, falto de inteligencia? Cierto joven que tendría unos 20 años, decía que él había estado bajo las drogas por 3 años. Y este muchacho, al hablar de esa condición, repetía una y otra vez, «Ah, cuán tonto, cuán estúpido era yo». Y nos preguntamos nosotros, ¿por cuánto tiempo va usted a continuar siendo tonto? Venga a la universidad de la sabiduría, amigo oyente. Los insensatos aborrecerán la ciencia. Y el versículo 23 continúa, «Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras». Siguiendo más adelante en este primer capítulo de Proverbios, quisiéramos leer la primera parte del versículo 32, donde se nos dice, «Porque el desvío de los ignorantes los matará». Es un suicidio espiritual el apartarse de Cristo. Y en la segunda parte de este mismo versículo 32 leemos, «Y la prosperidad de los necios los echará a perder». ¡Qué magnífica expresión es esta! Nos preguntamos si esto nos habla de nuestra propia situación en el presente. Estamos en una sociedad de afluencia. Nosotros catalogamos a cada hombre según lo que tiene en el banco, o según la casa donde vive, o el automóvil que maneja. ¿Estamos disfrutando nosotros la prosperidad de los insensatos? ¿Estamos viviendo en el paraíso de los tontos? ¡Qué tremendo es lo que encontramos aquí en este libro de Proverbios, amigo oyente! Y el último versículo de este capítulo 1 de Proverbios, el versículo 33 dice, «Mas el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal». Ah, amigo oyente, cuánto necesitamos hoy aprender a oír como conviene la palabra de Dios. Y no solamente a oírla, sino también a ejecutarla, a cumplirla, a obedecerla. Solo así podremos vivir confiada y tranquilamente, sin temor del mal. Quiera Dios ayudarnos a alcanzar esta sabiduría que Él quiere darnos.
Y amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy. Dios mediante, en nuestro próximo programa, continuaremos con este estudio de Proverbios y comenzaremos con el capítulo 2, que de paso, le sugerimos leerlo para estar así familiarizado con su contenido. Le invitamos pues a acompañarnos. Será hasta entonces, amigo oyente, que la sabiduría de Dios ilumine su vida a cada paso. Es nuestra ferviente oración. Barachi nafshi, oh my soul, Barachi nafshi, et Yahweh, Barachi nafshi, et Yahweh, bless Yahweh, oh my soul, Barachi nafshi, et Yahweh. ואל תשכחי כל גמוליו הסולח לכל אבנכי הרופא לכל תחלואיכי המעטרכי חסד ורחמים ברכי נפשי He's the one who heals all your sickness and disease. And then he crowns your head with loving kindness and gives you mercy. Barachi nafshi, oh my soul, Barachi nafshi, et Yahweh, Barachi nafshi, et Yahweh. V'kol kravai, et Shem kodsho. Let all that is within me bless His holy name. Barachi nafshi, et Yahweh. Bless Yahweh, oh my soul. Barachi nafshi, et Yahweh. El libro de Levítico. Es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto, y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda.
Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las 3 maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay 2 secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas. Así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos, y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora,
Un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales, y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. El libro de Levítico, capítulo 1. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo y le dijo: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes un animal como ofrenda al Señor, lo puedes tomar de la manada del ganado o del rebaño de ovejas y cabras. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que seas aceptado por el Señor. Coloca la mano sobre la cabeza del animal, y el Señor aceptará la muerte del animal en tu lugar, a fin de purificarte y hacerte justo ante Él. Luego matarás al becerro en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes,
ofrecerán la sangre del animal al salpicarla por todos los lados del altar que está a la entrada del tabernáculo. Después se le quitará la piel al animal y se cortará en pedazos. Los hijos del sacerdote Aarón encenderán un fuego de leña sobre el altar y acomodarán los pedazos de la ofrenda junto con la cabeza y la grasa sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después, el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Si el animal que ofreces como ofrenda quemada es del rebaño, podrá ser una oveja o una cabra, pero deberá ser un macho sin defecto. Matarás al animal en el lado norte del altar en la presencia del Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán su sangre por todos los lados del altar. Luego cortarás al animal en pedazos, y los sacerdotes acomodarán los pedazos de la ofrenda, junto con la cabeza y la grasa, sobre la leña que arde en el altar. Sin embargo, las vísceras y las patas deben lavarse primero con agua. Después el sacerdote quemará el sacrificio completo sobre el altar como ofrenda quemada. Es una ofrenda especial, un aroma agradable para el Señor. Si ofreces un ave como ofrenda quemada al Señor, elegirás una tórtola o un pichón de paloma. El sacerdote llevará el ave al altar, le arrancará la cabeza y la quemará sobre el altar. Pero primero deberá escurrir la sangre y dejarla correr sobre un costado del altar. El sacerdote también debe quitarle el buche y las plumas y echarlos en las cenizas al lado oriental del altar. Luego, sujetando el ave por las alas, el sacerdote la abrirá, pero sin despedazarla. Después la quemará como ofrenda quemada sobre la leña que arde en el altar. Es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Levítico ocupa un lugar central en los 5 libros de Moisés, flanqueado por Génesis y Éxodo por un lado, y por Números y Deuteronomio por el otro. Así como el santuario era el centro del culto de Israel, también el libro de Levítico contiene el meollo de la instrucción dada respecto de aquel culto. Es el Evangelio en embrión. Con él puede comprenderse mejor el Nuevo Testamento. Sin él, algunas partes de los evangelios y de las epístolas están envueltas en oscuridad y tinieblas. Entonces, el libro de Levítico debe ocupar su lugar legítimo en el armazón de las verdades que deben predicarse. Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos a una nueva etapa de nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y hoy vamos a iniciar el libro de Levítico, un libro céntrico dentro del Pentateuco. De los 5 libros que escribió Moisés, Levítico se dedica exclusivamente al ministerio de los levitas en el santuario, su ministerio en favor de todo el pueblo de Israel. El tiempo en que transcurren estas instrucciones es aproximadamente de un mes, desde que finaliza el libro de Éxodo hasta que inicia el libro de Números. Levítico muestra
todos los detalles dentro del santuario, los sacrificios, las ofrendas, la responsabilidad de los levitas para con el pueblo y la actitud que el pueblo debe tener hacia el ministerio dentro del santuario terrenal. Dios siempre ha estado con su pueblo, Dios está con nosotros. Así que bienvenidos a esta nueva etapa. Serán 27 capítulos que vamos a compartir juntos y vamos a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que si quieres disfrutar de cada uno de estos capítulos, suscríbete a este canal de esperanza, activa las notificaciones y también compártelo con otras personas. Como hoy estamos iniciando un nuevo libro, quiero tener la oportunidad de poder orar con ustedes. Así que unámonos juntos en oración. Querido y amante Padre, en esta oportunidad vamos a iniciar la lectura de un nuevo libro que nos presenta a nosotros grandes lecciones para nuestra vida práctica. Ayúdanos a entender tu voluntad en todas las cosas y fortalece nuestra fe. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a iniciar no solamente este libro, sino una manera temática de entender algunos detalles que aparecen en cada uno de los capítulos. El capítulo número 1 comienza diciendo que el Señor llamó a Moisés, habló con él desde la tienda de reunión, ya no es en la montaña, sino ahora en la tienda de reunión, en el santuario, posiblemente allí en el lugar santo o en la entrada de lo que separaba el atrio exterior del lugar santo. Pero lo principal es que Moisés está recibiendo instrucciones de Dios. Y dice el versículo número 2 que Dios le mandó a decir a los israelitas: cuando alguno de vosotros traiga ofrenda al Señor, la ofrecerá de ovejas o de vacas. Aquí se mencionan dos tipos de ganados, el ganado ovino y el ganado vacuno. Es posible que tú hayas trabajado el campo, la ganadería, pero la mayoría de nosotros que no hemos trabajado o no hemos tenido esa responsabilidad de la cría del ganado, a veces desconocemos los detalles de algunos de los animales. El macho de las ovejas es el carnero y ese macho joven se le llama cordero. Ahora, en el caso de las vacas, que es el ganado vacuno, el macho de la vaca es el toro y el macho joven de ese mismo ganado vacuno es el becerro. Y estos son los animales que se van a ofrecer en el santuario. También están los caprinos, la de las cabras, donde sale el macho cabrío. Y cuando Dios le dice a Moisés, cuando alguno de Israel traiga ofrenda al Señor, tiene que ser de vacas o de ovejas, ovinos o vacunos, pero más adelante se van a mencionar también las cabras, los caprinos. Y por supuesto, estas ofrendas tenían algunas especificaciones y de eso trata el capítulo 1, de las especificaciones de la ofrenda y cómo se iban a ofrecer. Y aunque no se menciona nada de quién era exactamente quien lo ofrecía, nosotros podemos ver claramente que en Israel había clases sociales diferentes. Había pobres, había clase media y había clase alta. Y lo lógico era que estas personas de estos diferentes grupos de clases sociales pudiesen ofrecer al Señor, pero su ofrenda no era igual. Por supuesto, incluso sus pecados tampoco eran iguales. Una persona que estaba dentro del santuario como un sacerdote o un príncipe, un cabeza de familia, tenía mayor responsabilidad al cometer una falta. Por eso las ofrendas eran diferentes y la manera como se ofrecían estas ofrendas también eran diferentes. En este capítulo 1 vamos a ver un detalle interesante. Dice el versículo 2, si su ofrenda es vacuna, es decir, si es del ganado de las vacas, debe ser un macho sin defecto, o sea, un becerro. Tú puedes decir un toro. No, porque en el versículo 5 dice, degollará al becerro. Entonces era un macho joven de las vacas. Se presenta una ofrenda vacuna. Ahora, algo interesante es que tanto el penitente como el sacerdote tenían su función en el momento de presentar la ofrenda, el sacrificio, lo que la Escritura llama en este capítulo 1 el holocausto o la ofrenda o sacrificio por el pecado o la culpa. Entonces, el penitente tenía que cumplir tres funciones:
Lo primero que el penitente hacía era ofrecerla en la entrada de la tienda. Ahí lo dice claramente el versículo 3. De su voluntad lo ofrecerá en la entrada de la tienda de reunión. Es decir, entre el altar del sacrificio y la fuente de bronce. Allí se iba a presentar este ganado vacuno, este becerro, en ofrenda al Señor, como holocausto por el pecado o por la culpa. También el penitente hacía la transferencia colocando su mano sobre la cabeza de la víctima, como dice el versículo 4, y el Señor la aceptará para expiarlo. El penitente no solamente traía la ofrenda y no solamente la presentaba delante de la puerta del tabernáculo, sino que también hacía la transferencia por el pecado colocando su mano. Dice su mano en singular, no dice sus manos. Es posible que colocaran las dos manos, pero aquí la versión muestra con claridad que era una mano, quizá la mano derecha. No lo dice, pero se presume que puede ser así porque en capítulos posteriores vamos a ver nuevamente esta actividad o esta transferencia del pecado. Es como si el penitente, por su culpa, trae este animal, coloca su mano sobre el animal y de esa manera, de manera simbólica por supuesto, se hacía la transferencia del pecado al animal que era el sustituto y que iba a morir en lugar del pecador. Por último, el penitente era el que degollaba al animal en presencia del Señor, dice el versículo 5. Entonces degollará el becerro en presencia del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y rociarán con ella alrededor del altar que está a la entrada de la tienda de reunión. Entonces aquí vemos las tres acciones del penitente: traer la ofrenda en un lugar específico, una ofrenda específica, hacía la transferencia del pecado a la víctima y él mismo por su pecado degollaba al animal, una muestra de que el pecado fue lo que causó la muerte. Fue mi pecado lo que causó la muerte de ese sustituto. Y en la vida ya espiritual, o la interpretación de esa actividad, es que Cristo moriría por nuestros pecados. Nosotros sacrificamos a Jesús. Fueron mis pecados lo que hicieron que Cristo muriese en la cruz del Calvario. Si nosotros entendiéramos en realidad este significado de estas ceremonias que se hacían en el santuario y lo que Cristo vino a cumplir, quizá nuestra vida fuera diferente porque tendríamos una perspectiva diferente del plan de salvación de Dios. Entonces el sacerdote tenía 7 funciones. Ya mencioné las 3 funciones del penitente y ahora veamos las 7 funciones del sacerdote en este sacrificio. Lo primero, que ya lo leí en el versículo 5, es que el sacerdote o los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecían la sangre y rociaban la sangre alrededor del altar. Lo segundo era que desollaban a la víctima, le quitaban toda la piel, dice el versículo 6. Y la tercera actividad que hacían los sacerdotes era dividir el animal en trozos. Agarraban la sangre, rociaban el altar alrededor, desollaban a la víctima, la picaban en trozos y después disponían la leña y encendían el fuego en el altar del sacrificio. Versículo 8. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, disponían los trozos, la cabeza, la grasa, sobre la leña que está sobre el fuego encima del altar. Ellos entonces, después que encendían el fuego, entonces agarraban esos trozos que habían picado, la cabeza del animal, la grasa del animal y la quemaban sobre el altar. Después agarraban y lavaban en agua los intestinos y las patas que todavía no habían quemado. Habían quemado la cabeza, habían quemado los trozos, la grasa, pero las patas y los intestinos eran lavados posiblemente en la fuente de bronce. Allí lavaban los intestinos. ¿Qué puede significar esto? Aquí yo puedo percibir con claridad que los intestinos representan lo interno, lo que está en nuestro corazón, lo que está en nuestra mente. Y eso debe ser purificado con el Espíritu Santo. ¿Y por qué las patas? Porque cuando tú eres limpiado de tu inmundicia, de tu pecado, cuando yo soy limpiado de mi pecado, cuando tengo una perspectiva diferente del plan de salvación, cuando hay una intimidad con Cristo, cuando puedo ver con claridad todo lo que está a mi alrededor, como dice 1 Corintios, que el hombre espiritual entiende todas las cosas porque nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces nuestro caminar, las patas,
las patas del animal, por supuesto, están representando nuestro caminar hacia la patria celestial, en ese camino angosto y estrecho, lleno de adversidades, lleno de limitaciones, pero estoy seguro que este es el camino que lleva a la salvación. Y ese camino, por supuesto, es Cristo. Entonces hay una transformación de nuestra vida interior y hay un caminar que se exterioriza diariamente. El versículo 9 presenta que el sacerdote lavaba eso con agua y después lo quemaba sobre el altar. Entonces se menciona que es holocausto, ofrenda abrasada en grato aroma al Señor. ¿Cuáles son entonces las 7 funciones sacerdotales? Ofrecer la sangre, desollar a la víctima, dividirla en trozos, disponer de la leña y el fuego, agarrar los trozos, la cabeza y la grasa, quemarla, después lavar los intestinos y las patas y quemar todo eso. Eso es holocausto. Se llama holocausto porque todo el animal era consumido en el altar. Y estamos mencionando un primer tipo de ofrenda de holocausto, que es el ganado vacuno. Dice el versículo número 10, si su ofrenda para el holocausto es del rebaño, y se menciona a los corderos, que es el macho joven de las ovejas, y también se mencionan o de las cabras, será macho sin defecto, un macho joven sin defecto de los corderos o de las cabras. Y se hacía el mismo procedimiento, llegaba el penitente, presentaba la ofrenda, colocaba su mano sobre la cabeza de la víctima, la degollaba y el sacerdote hacía el mismo procedimiento con la oveja o con la cabra, con la diferencia de que no se presentaba delante de la entrada del santuario, sino al norte del altar. Al norte del altar, del lado norte, allí se ofrecía las ovejas o las cabras. En cambio, el ganado vacuno se ofrecía a la entrada de la tienda de reunión, es decir, entre el altar del sacrificio y la fuente de bronce. Las ovejas no, las ovejas se presentaban en el lado norte, en la misma distancia, a la misma altura que estaba la mesa de los panes, pero en el atrio exterior. Sí, allí se ofrecían los animales. Entonces dice el versículo 11 que lo degollará en el lado norte ante el Señor, y los sacerdotes, los hijos de Aarón, rociarán la sangre alrededor del altar. El sacerdote lo dividirá en trozos con su cabeza, su grasa, y acomodará la leña que está sobre el fuego encima del altar, lavará con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo quemará sobre el altar. Es holocausto, ofrenda abrasada en fuego, grato aroma al Señor. Es decir, que las ofrendas vacunas y las ofrendas ovinas de las cabras o de las ovejas tenían el mismo procedimiento, con la diferencia de que una se ofrecía en la entrada de la tienda de reunión y la otra se ofrecía al norte del altar del sacrificio. Teniendo claro esto, vamos entonces a mencionar el tercer tipo de ofrenda de holocausto, y esta vez se hace referencia a la ofrenda de aves. El Señor dice, si su ofrenda es de ave, presentará una tórtola o un pichón. Una tórtola o un pichón, me imagino yo, de paloma. Eso es lo que se llama pichón, a las palomas. El sacerdote lo ofrecerá sobre el altar, le quitará la cabeza y la quemará en el altar y exprimirá su sangre sobre la pared del altar. Este tenía diferencias. Aquí le arrancaban la cabeza a la paloma y le exprimían la sangre sobre la pared del altar. Le quitará el buche, las plumas que echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Este es hacia el oriente. El sacerdote le abrirá el cuerpo por las patas sin dividirlo en dos y la quemará en el altar sobre la leña colocada encima del fuego. Es holocausto, ofrenda abrasada en grato aroma para el Señor. Y tú te preguntas, ¿por qué estas diferencias entonces entre los sacrificios de vacas, ovejas y por qué palomas? En capítulos posteriores nos daremos cuenta que los que ofrecían palomas eran los pobres. Podemos deducir que los que presentaban ovejas o cabras eran personas de clase media. Y nos preguntamos entonces, ¿había diferencias de clases sociales en el pueblo de Israel, aun cuando había riquezas materiales? Porque todos ellos ofrecieron de lo que tenían para construir el santuario. Recuerden, 1000 kilos de oro y toda la cantidad de materiales y toda la mano de obra que se presentó. Y la gente seguía trayendo ofrendas al santuario. Y los sacerdotes o los constructores tuvieron que decir, ya no traigan más porque tenemos demasiado material. Entonces, ¿había diferentes clases sociales en el pueblo de Israel? Posiblemente sí.
¿Por qué había diferentes clases sociales? Quizás por actitud, por circunstancias, quizá por falta de disciplina administrativa, por muchas razones, por la misma razón que existe hoy en día diferentes clases sociales. Hay personas que nacen de bajos recursos y a medida que van pasando el tiempo de una u otra manera van acomodando su vida hasta llegar a clase media o sencillamente se dedican a la parte administrativa en algún negocio y llegan a tener ciertas cantidades de recursos. Muchas personas que hoy tienen cantidades de dinero, que han trabajado arduamente, posiblemente nacieron en clases bajas. Todo estaba en la actitud. Así que las clases sociales se veían en el pueblo de Israel, pero todos tenían una misma fe, tenían una misma esperanza. Los que tenían más debían ayudar a los que tenían menos. Pero aún así, las clases sociales siempre han existido. Jesús lo dijo claramente, los pobres siempre estarán con ustedes. Pero nosotros tenemos la responsabilidad en lo que podamos siempre ayudar. Incluso la viudita pobre dio 2 blancas en ofrenda al Señor. Lo importante aquí es que todos debían ofrecer algo. Todos tenían la oportunidad de hacerlo. Si una persona rica llegaba con 2 palomas, él tenía que estar consciente de que no era correcto que llevara 2 palomas. Sin embargo, a nadie se le juzgaba. Y aunque este capítulo no habla de las clases sociales, sí nos damos cuenta que había diferentes tipos de ofrenda de holocaustos. Y lo terrible de estas ofrendas, por así decirlo, y lo grotesco que era al presentarlas, era que el causante de la muerte de esos animales éramos nosotros o somos nosotros. El ser humano con su pecado ha destruido la tierra. Pero había que hacer estos sacrificios. Y había que hacerlos porque ellos representaban el mayor sacrificio que Dios iba a hacer por toda la humanidad, el entregar a su Hijo por nosotros. En otras palabras, cuando estas personas ofrecían al Señor, lo hacían con la seguridad de que en el futuro estos sacrificios se terminarían porque Dios enviaría al Cordero que quitaría el pecado de todo el mundo. Y ese Cordero es Cristo Jesús. El libro de Levítico nos ayuda a entender el ministerio de Cristo y las cartas de Pablo, que muchas veces no son bien entendidas cuando no se utiliza correctamente la Escritura en su totalidad. Podemos correr el riesgo de que todo lo que aparece en el Pentateuco era simplemente un significado especial para Israel, pero que para nosotros no tiene absolutamente nada que podamos extraer en nuestra vida espiritual. Pero sí hay grandes lecciones. Todos somos responsables delante del Señor. Todos tenemos un deber y todos tenemos un ministerio y una responsabilidad. Y cuando tú y yo fallamos, porque podemos fallar, cuando tú y yo fallamos, nuestros pecados no son iguales a la vista de Dios. Algunos tenemos más responsabilidad que otros. Y algunas personas quizás sean menos favorecidas, pero igualmente tienen algo que ofrecer al Señor. Y lo que tú y yo podemos ofrecer al Señor para que sea purificado por el Espíritu Santo es nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, y Él transformará el camino de nuestra vida. Y cuando entremos al altar del sacrificio, seremos purificados con el fuego del Espíritu Santo. Y no estoy queriendo decir de un altar material, sino espiritual, porque todos tenemos que ser purificados en fuego. El Señor Jesús lo dijo: el que no nace de nuevo en agua y en espíritu no puede ver ni entrar en el reino de Dios. El siervo Juan Bautista lo dijo claramente: el Señor Jesús nos bautizaría en fuego. Nosotros podemos ser bautizados en fuego con el poder del Espíritu Santo. Y bien, con esto hemos llegado al final de nuestro capítulo 1 del libro de Levítico, esperando que sea una bendición para tu vida. Bueno, y ha llegado el momento de los comentarios. Voy a empezar saludando a Susana Ramos. Ella me dice: gracias a Dios por el nuevo amanecer. Buenos días, pastor. Gracias por hacernos entender la palabra. Que Dios le cuide y le bendiga siempre. Zuli Violeta Vances, gracias, pastor Alexander, por los 40 capítulos que nos ha enseñado. Que Dios le siga bendiciendo y siga haciendo su obra para nuestro Dios. También quiero saludar a Alex Centurio,
a Rubicela Roque, a Carmen Flores Puyo, Digna Paredes, a Jorge Mauricio Castellano, Marta desde Argentina, Manuel Morán y Samari Fernández. Sara Marte me escribe: Dios bendiga al creador de este programa. Bueno, muchas gracias. Pues gracias a eso mi hijo se inspira en leer la Biblia, de verdad, gracias. Gracias a ti por estar en contacto siempre con Esperanza. Elba Eliana Tapia: buenos días, pastor, gracias por sus enseñanzas, que Dios le siga bendiciendo. Vamos con Levítico, ya comenzamos desde Chile, un gran abrazo. Sofía Irene, también muchas gracias. El pastor Javier Guevara desde Venezuela, un querido amigo, un saludo para ti, gracias por estar aquí en sintonía de este canal. Dinora Trujillano Figueroa, también un saludo para ti. Vicenta Luz Pérez me dice: buen día, le agradezco por cada día estar con nosotros en el estudio, muy interesante, me interesa el libro de preguntas y respuestas, ojalá me lo pueda compartir. Claro que sí, Vicenta, escríbeme al número de contacto que está en la descripción de este video. También muchas gracias por tu comentario, José Adarme. También tenemos a Sosa: bendiciones, pastor, por sus explicaciones, Dios le bendiga. Jorge Luis: pastor, muchas gracias por el estudio de hoy. Le pediría que ore por mi vida espiritual, para que Dios me dé dominio propio, así con la ayuda de Dios poder vencer el mal que no puedo dejar. Siempre, cada semana lo cometo, me arrepiento, estoy peor, a la semana o a las 2 vuelvo a hacerlo. Le pediría que ore por mí y así ponerme a cuentas con Dios y no tener la marca de Caín. Gracias. Hermano Jorge Luis, realmente esa es la lucha de todos los seres humanos, así que mucho ánimo. Voy a estar orando por ti. Pilar Sotero, Casimiro, muchas gracias por tu mensaje. Lidia Aguilar, Carmen Ramírez, José Mota, buenos días, gracias por tomarse el tiempo de antemano para preparar el estudio de la palabra. Es una buena lección para nuestras vidas y estaré pendiente para el día de mañana, que ya está saliendo el video, para estudiar el libro de Levítico. Me interesa obtener en formato PDF el libro del Santuario y los Tres Ángeles. Claro que sí, los vamos a estar regalando. Recuerde que la meta es llegar a 3,000 suscriptores. Glenis Morán, también muchas gracias por tu mensaje. Elena Mabel, muy agradecido. Y por supuesto nuestra amiga y hermana Ana Rojas, que todos los días está con nosotros en sintonía de este canal de Esperanza. Y bueno, por el momento yo me despido de ustedes, pero quiero de manera especial orar por cada uno de aquellos que han escrito un mensaje y por todos aquellos que me han manifestado sus preocupaciones y sus luchas. Hoy estamos en una lucha terrible contra el pecado, pero el Señor ha provisto solución a través de Cristo. Estoy preparando un tema sobre el problema del pecado y su solución. Estaré predicando el 7 de mayo en la Iglesia Central de Barbosa. Espero grabar esa temática para presentársela también a ustedes. Vamos a orar y despidamos por hoy este tema del capítulo 1 de Levíticos. Querido y amante Padre, gracias porque tú has provisto la solución a nuestros problemas. Gracias porque Cristo es el Cordero que quita nuestro pecado y ha recibido nuestras faltas para hoy nosotros ser presentados delante de ti justos. Y aunque no lo merecemos, solo por la justicia de Cristo podemos obtener el derecho de estar limpios y estar purificados con el poder del Espíritu Santo. Ayuda a cada uno de los hermanos que cada día se dan cita a este canal. Fortaléceles en sus debilidades y ayúdalos, Señor, para que ellos puedan ser victoriosos, vencer el pecado con tu poder. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza y nuestra ayuda en todo momento. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y la invitación es para mañana, cuando regresaremos con nuestro recorrido explicativo por la Biblia, donde estaremos estudiando juntos el capítulo número 2 de Levítico. Así que no olvides suscribirte, activa las notificaciones y lo más importante, compártelo con otras personas para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo soy Alexander Suárez, que Dios te bendiga. Hasta mañana. Levítico, capítulo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda.
Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua. Y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar. Y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar, hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová.